Vamos a continuar con los principios básicos en apertura. Eh, Continuaremos con el desarrollo de las piezas y sobre todo el tiempo en apertura. Tiempo en apertura es el desarrollo de piezas con la mayor rapidez posible sin mover una pieza más de una vez si no terminamos de desarrollar el resto. Con los ejemplos que a continuación veremos, tendremos una idea mucho más clara de el tiempo en apertura. Las blancas, en este caso, avanzan el peón del rey. Es una buena jugada porque domina el centro y da salida a sus piezas. Dama y alfil ya podrían salir. Las negras responden con el peón de la dama, que parece también una jugada bastante aceptable porque deja salir a su alfil y también la dama quedaría libre. Es la apertura, la defensa escandinava. No es una defensa muy buena, pero se podría decir que es una defensa aceptable. Las blancas acá capturan el peón, comen el peón y obligan a que la dama negra capture el peón blanco. La dama se ha centralizado. Hay una regla que dice que la dama no debería salir al principio porque es una pieza muy poderosa. Si sale al principio, las piezas menores, que son caballos y alfiles del oponente, van a poder atacarlo con mayor rapidez. La dama, para que salga, debería hacerlo cuando ya salieron sus piezas menores, para que de esa forma no sea atacada muy rápido. En este caso, al salir la dama ahí, el blanco ataca a la dama con el caballo. La dama, al quedar atacada, va a tener que retirarse, y al retirarse perderá un tiempo. Digamos que retroceda, el blanco ha ganado un tiempo porque su movimiento de caballo le ha salido gratuito. Al atacar la dama ha tenido que retirarse y probablemente desarrolle el otro caballo, y hemos visto que el blanco tiene ahora dos piezas desarrolladas contra ninguna pieza desarrollada de las negras porque la dama ha tenido que retirarse perdiendo un tiempo. Vamos a ver otro ejemplo de pérdidas y ganancias de tiempo. En esta partida, es una partida un poquito más larga, se va a ver más claro la importancia del tiempo en apertura. Las blancas avanzan el peón del rey, las negras también responden moviendo el peón del rey. Ambas jugadas son muy buenas porque dejan salir rápidamente sus piezas y porque dominan también el centro. El blanco saca el caballo atacando al peón, el peón tiene que ser defendido y por eso las negras sacan su caballo. Están yendo muy bien. El blanco ataca con una pieza que vale 3, las negras también defienden con una pieza que vale 3. Hay un equilibrio. Las blancas movieron su peón de dama inmediatamente. De esa manera le va a dar salida a su alfil de casillas oscuras. Ya va a tener el camino libre para salir. Las negras capturan el peón. Al comer el peón blanco, las negras han dejado de sacar sus piezas. El blanco ya, a cambio de un peón, ya tiene sus dos alfiles en realidad tienen ya libertad. Podemos decir que el blanco ya está ganando tiempos. El blanco saca su alfil, amenazando la casilla F7, que es el punto más débil, en este caso de las negras. Las negras también desarrollan su alfil. Vemos que las blancas y las negras están yendo con las reglas. Están desarrollando de manera adecuada. Primero mueven los peones centrales, salen los caballos, salen los alfiles, en el orden recomendado. Pero acá las blancas hacen un movimiento un poco prematuro. ¿Por qué? Porque el caballo salta y amenaza capturar el peón de F7. Que parece una buena estrategia porque al comer ahí estaría amenazando a la dama y estaría amenazando la torre. Crea una amenaza. Pero está atacando con pocas piezas. Tendría que haber desarrollado un poco más o hacer el enroque.
se puede decir que las negras, perdón, que las blancas están perdiendo un tiempo porque dejan de desarrollar. Las negras acá tienen dos posibilidades para defender este peón. Puede defender con el caballo a E5, de esa manera defendería el peón, o con el otro caballo hacia H6 defendiendo. ¿Qué pasa si las negras juegan caballo en E5? Caballo en E5, las negras caen en el mismo error de las blancas, mueven una pieza que ya habían desarrollado para defender este peón. Ahora las blancas tienen una continuación que les permite recuperar su peón y quedar en una posición buena. El caballo come, no puede comer con rey porque está defendido por el alfil, debe comer con el caballo. Y acá viene el truco táctico: jaque, rey come, y podemos ver que va a saltar la dama y va a atacar al rey y al alfil. Jaque, el rey está amenazado, debemos cubrir. La dama captura el alfil, recupera material y las blancas quedan con ventaja. ¿Por qué decimos que queda con ventaja? Primero, el rey negro ya no puede enrocar porque ya se movió. De esa manera va a quedar durante un buen tiempo en el centro. Podría ser atacado con mayor rapidez por las piezas blancas. Sus peones han quedado doblados y le falta desarrollo. Se puede decir que el blanco tiene ventaja acá. ¿Qué pasaría si en vez de desarrollar, perdón, en vez de mover, de defender el peón de F7 con el caballo de C6, haciendo el mismo error de perder el tiempo que hizo el blanco, las negras sacan su caballo por H6? Si sacan su caballo por H6, las negras ponen en juego una pieza más. Tienen 3 piezas desarrolladas contra solamente 2 de las blancas. Ya hay una supremacía de las negras ahí. Vamos a ver si le sale el mismo truco táctico a las blancas. Caballo por, negras comen caballo por, alfil jaque, rey come el alfil, la dama hace jaque, el negro tapa el jaque con el peón y las blancas comen el alfil. Pero podemos observar aquí que el peón ya está defendido. En la anterior posición el peón estaba defendido por el caballo. Es más, las negras responderán avanzando el peón de D6 a D6, atacarán a la dama y de esa manera obligarán a que ella escape. Al mover la dama nuevamente, no puede comer el peón porque si le come el otro peón. Al mover la dama nuevamente, la dama perderá otro tiempo más y de esa forma no desarrollará su caballo o su alfil o no hará su enroque inmediatamente. La dama deberá ir a B5 y las negras simplemente podrían llevar su torre a E8 y observamos que el blanco solo tiene la dama desarrollada, las negras tienen un caballo, tiene un caballo y una torre. La torre está amenazando capturar el peón y el rey está amenazado por la torre indirectamente. Las negras tendrían ahí ventaja, tienen ventaja de desarrollo y después su rey va a poder esconderse a G8 haciendo una especie de enroque artificial con ventaja de las negras. Pero ¿qué pasaría si cuando lo botan a la dama con el peón de D6, la dama hace jaque? Eso sería una jugada aún peor, porque las negras taparían el jaque con el alfil desarrollando otra pieza, obligando a las blancas a retirarse con la dama a B5 y la jugada de alfil le sale gratis. Se puede decir que ha ganado otro tiempo más y la ventaja es mucho más grande aún. Entonces hay que entender el tiempo en desarrollo. Vamos a continuar con la función de los peones en la apertura. Los peones son muy importantes en las diferentes fases del juego. En la apertura, la función de los peones es la de dominar el centro y también
la de permitir que las piezas salgan con mayor rapidez. Vamos a ver una partida pequeña donde veremos la importancia de los peones. El peón avanza a E4, las negras juegan G6. La mayor parte de las veces es preferible avanzar los peones del centro porque nos ayuda a dominar el centro y a controlar mayor cantidad de casillas. Las blancas jugaron su peón de dama. Podemos ver que mientras las blancas mueven sus peones del centro, las negras están moviendo sus peones de los costados. Saca su caballo, saca su otro peón, saca el alfil. Miren, tenemos una posición donde ambos han desarrollado dos piezas. Las negras han desarrollado dos alfiles y el blanco ha desarrollado un caballo y un alfil. En desarrollo se puede decir que están iguales. Tienen igual cantidad de piezas desarrolladas, pero las negras han perdido la lucha por el centro. Los peones blancos dominan completamente el centro. Cuando los caballos negros quieran salir, los peones blancos van a avanzar y van a empujar a los caballos. Acá probablemente la mejor jugada de las blancas sea enrocarse y de esa manera tiene dominio central, tiene dos piezas desarrolladas y a su rey seguro. Tiene una ventaja grande. Vamos a ver otro ejemplo de la función de los peones en apertura. Vamos a jugar una partida E4, E5, ambos están jugando bien ahí. Caballo F3, caballo C6. Las blancas desarrollan sus piezas, el negro también desarrolla. Ambos están desarrollando dos piezas. Y ahora miren, el blanco acaba de avanzar su peón a C3, cuya idea es que ese peón ayude al peón de la dama a controlar el centro. Está perdiendo un tiempo en cierta forma en desarrollar piezas, no está sacando otra pieza más, pero a cambio de eso va a dominar el centro. Y las negras desarrollan, el blanco mueve su peón, come, y acá la mejor jugada de las negras sería hacer jaque para que cuando las blancas tapen con el alfil, que sería la mejor jugada, el negro deba comer, come, y reaccionar inmediatamente para evitar que el blanco se apodere completamente del centro. No podemos permitir que el oponente controle todo el centro, porque si tiene ventaja central, va a tener una enorme ventaja que probablemente le ayude a ganar con mayor rapidez. Pero en vez de hacer jaque, las negras bajaron su alfil a B6, lo que permitió a las blancas tener un control absoluto del centro con sus peones. Miren la importancia de los peones en la apertura. Las blancas avanzaron su peón y empiezan a molestar a los caballos. El caballo tiene que retirarse y avanza el otro peón. El negro jugó su caballo a G4. Miren que se pueden dar cuenta que las negras están perdiendo tiempos con sus piezas, mientras el blanco se va apoderando del centro. El ajedrez es una especie de guerra donde tenemos que ir invadiendo el territorio del enemigo. En este caso, el blanco está invadiendo y ya tiene sus peones centrales dentro del territorio enemigo. Y el negro se ve obligado a quedar en una posición un poco más restringida, o sea, quedarse con menos espacio. Acá el blanco inicia una variante táctica, libera al alfil para poder atacar al punto más débil. Las negras en realidad deberían acá comer el peón. El blanco come, mover el caballo antes que le coma el peón al caballo, mover el caballo, desarrollar el alfil. Miren que el blanco desarrolla sus piezas rápidamente. Este peón blanco que está ahí es una molestia porque está impidiendo que el peón negro avance. Y al no avanzar ese peón, el alfil tampoco puede movilizarse, no puede desarrollar. Miren también la función de los peones en apertura. Dominan el centro,
permiten que sus piezas salgan rápidamente y también tratan de evitar que el oponente desarrolle adecuadamente. Lo pueden encerrar a las piezas del oponente. Las negras deberán cubrir el ataque del alfil, porque el alfil está amenazando a capturar la dama y la dama no tiene a dónde moverse. Deberán cubrir con caballo. Y luego del enroque, las blancas quedarán con una ventaja enorme, porque tienen un juego más libre, tienen el centro dominado, el rey está enrocado y las piezas negras están estorbándose. Pero ¿qué sucede si las negras, en vez de entrar a la variante de capturar el peón aquí, se van a la continuación de comer el peón de F2, que parece la mejor jugada porque amenaza a la dama y amenaza la torre? Las blancas acá tienen una jugada, una continuación bastante forzada. La dama y el alfil apuntan a la casilla F7. ¿Qué sucede si las negras comen la torre? Hacen jaque. El rey tiene que moverse, no puede comer porque está la dama defendida. El alfil sale. Y las negras están perdidas porque el alfil, al capturar el caballo, va a ganar la dama. La dama ya no se puede escapar, aunque haga peón por. Es imposible salvar a la dama. Las negras deben perder ahí. Miren la importancia de los peones en apertura. Vamos a ver un ejemplo más de la importancia de los peones en apertura. En esta partida, las blancas avanzan su peón de dama, las negras sacan su caballo, el blanco saca su peón de alfil de la dama y se puede ver que el blanco está tratando de dominar el centro con sus peones. Parece una buena jugada. En realidad ambos lo están haciendo bien. Las negras sacan su peón para que su alfil pueda salir rápidamente. Está acelerando su desarrollo. Las blancas sacan su caballo para que ayude a los peones a dominar el centro. Y ahora inmediatamente las negras evitan que el blanco se apodere completamente del centro con el peón a E4. Por eso es que mueve su peón a D5, tratando de destruir el centro blanco. Come de caballo, el caballo queda centralizado. Si las blancas avanzan el peón, le van a comer. En este momento parece que la estrategia blanca ha quedado bien, porque tiene todo el centro dominado, pero ese centro no es tan fuerte porque el negro ahora va a poder atacarlo. No sería bueno comer el peón porque el centro se destruye y el negro podría llevar su dama a 5 amenazando al peón de C3 y al peón de C5. Las negras quedarían con ventaja ahí porque el centro blanco ha sido destruido. Entonces hay que cuidar el centro, no hay que permitir que el oponente lo destruya o que nosotros mismos lo debilitemos. Por eso es que el blanco deberá desarrollar más piezas, no comer nada ahí, para seguir con su centro fuerte. Las negras sacarán su alfil y podrán meter presión con esas tres piezas, con la dama, el alfil y el peón, sobre el peón de D4 de las blancas. Las blancas tienen que desarrollar una pieza más para de esa forma defender a su peón también con tres piezas. Tres piezas de las negras que atacan contra tres piezas de las blancas que defienden. Las negras enrocan, el blanco también enroca. Y se puede decir que esta es una posición bastante equilibrada porque si bien es cierto el blanco tiene una pequeña ventaja en el centro, pero el centro no está completamente firme porque está atacado por varias piezas de las negras. Seguramente después vendrá una pieza más de las negras que ataque al peón, ya serían 4 piezas. Y el blanco deberá defender con el alfil y de esa manera tendrían también 4 piezas que defienden al peón. Se dan cuenta la importancia del dominio central. Vamos luego a continuar en el siguiente video sobre la importancia de los peones centrales en apertura.